Nosotros estamos estudiando una nueva serie sobre lo que la Biblia enseña acerca del sábado, ¿no? La importancia de este mandamiento, todo lo que la Biblia tiene que decir acerca del mandamiento del sábado, lo que la Biblia enseña acerca del sábado. Entonces ya tuvimos nuestra primera presentación que llevaba el título Eternidad del Santo Sábado, pero en este punto específico acerca de la eternidad del Santo Sábado hay muchas evidencias, muchos textos bíblicos relacionados con este tema, así que lo hemos dividido en varias partes, en varias secciones. En nuestro estudio anterior, vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase anterior. Estuvimos hablando acerca de los orígenes del sábado. Vimos cómo en la semana de la creación Dios instituyó este principio y este mandamiento acerca del séptimo día. Lo leímos allí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice que Dios bendijo y santificó el sábado. Aprendimos que según las palabras de Cristo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Así que Dios hizo el sábado no porque Él se cansara y necesitara un día de reposo para rehabilitar su poder divino. No sucede así. Hizo el sábado por nuestra causa. Así que si el sábado está apartado para un uso sagrado, como lo indica la palabra santificó, entonces está apartado para que el hombre sea quien lo santifique. Así que aunque explícitamente no encontramos una orden donde Dios le dice a Adán y Eva tienen que guardar todos los séptimos días, cada sábado de aquí en adelante, sabemos por estas evidencias de que Dios santificó el sábado y lo bendijo en el principio y lo hizo para el hombre. Sabemos que aunque no está explícito, pero de manera implícita, sí está allí una orden acerca de conservar la medida de tiempo de la semana. Por eso la semana se mantuvo con 7 días y no se le añadió un octavo, un noveno o 15 días a la semana. Por eso la semana hasta el día de hoy se conserva con 7 días, porque Adán, toda la familia humana a partir de entonces empezaron a contar semanas de 7 días para conservar así cuál era el día que Dios había santificado y apartado para un uso sagrado, el día bendecido por Dios, que era el séptimo día. Así que aprendimos también que Dios no se arrepiente, no es un hombre que se arrepiente ni se echa atrás. Lo que Él bendice, lo bendice para siempre. Y llegamos entonces hasta la experiencia de Abraham, donde Moisés, quien es el que escribe el libro de Génesis, enseña que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Y esto, por supuesto, implica el mandamiento sabático. Abraham era guardador del sábado. Y a través de Abraham es que viene el linaje del pueblo de Israel. ¿Por qué era importante entender esto? Porque vamos a avanzar un poco más el día de hoy en este recorrido bíblico, porque estamos haciendo un recorrido bíblico acerca de lo que la Biblia enseña del sábado. Vamos entonces el día de hoy a Éxodo 16, que es el próximo texto que queremos estudiar, y vamos a aprender algunas cosas sumamente interesantes. Éxodo capítulo 16. Lo que queremos destacar aquí, que por cierto, en vista de la información que aprendimos de nuestra clase anterior, en vista de las evidencias presentadas, tenemos claro que el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la institución del sábado, no tuvo su origen en el monte Sinaí, tuvo su origen en la creación, en la semana de la creación. Así que esto es un punto que tiene que quedarnos claro aquí en estas evidencias bíblicas. Una de las primeras cosas que la Biblia nos enseña acerca del sábado es que el sábado fue instituido en la creación, no en el monte Sinaí. Otro punto que nos queda claro es que el sábado no fue hecho para los judíos, porque los judíos vinieron a existir mucho tiempo después, y allí en la creación solo existían Adán y Eva. Solo había sido creada la primera pareja, Adán y Eva, que son los representantes, por así decirlo, de la raza humana. Así que los propósitos originales del sábado en el plan de Dios era que el sábado sería una institución hecha para la raza humana, como dijo Cristo, por causa del hombre. Así que no se puede relacionar el sábado con los judíos.
como muchos cristianos enseñan, que el sábado era para los judíos. No. Esto es un error porque la Biblia enseña todo lo contrario. En los orígenes del sábado se demuestra bíblicamente que el sábado fue hecho por causa del hombre. Así que, en primer lugar, no comenzó en el monte Sinaí, comenzó en la creación. En segundo lugar, fue hecho para la raza humana, no para los judíos. Y en tercer lugar, fue observado y guardado por muchas, por la raza humana y por muchas naciones, particularmente la generación de Set, de Abraham, fue observado por el pueblo de Dios, por aquellos que eran representantes del Dios verdadero, antes que surgiera la nación de Israel y antes de los judíos, antes de Moisés. Ahora vamos a continuar demostrando esto que hemos aprendido con más evidencias bíblicas. Y por eso vamos al capítulo 16 de Éxodo. Y vamos a empezar allí en el versículo 4. Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora escuchen con atención esta parte: para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora, esta parte pueden señalarla ahí en su Biblia porque es de suma importancia. ¿Por qué es importante? Porque ningún profesor, ningún maestro en su sano juicio comprobaría a sus alumnos acerca de una materia que nunca les ha impartido. Piensen, sería justo que yo les hiciera una prueba, una comprobación sobre un contenido, una materia que nunca les he dado. No. Eso no es justo, no sería justo. Así que cuando Dios dice aquí que va a enviar el maná, el pan del cielo, para probar a su pueblo, para ver si andan en su ley o no, cuando todavía no les ha dado la ley, eso sería injusto. Así que este texto prueba, demuestra, fuera de toda duda, que Dios tiene que haberle dado a su pueblo su ley, de alguna manera, para entonces poder comprobarlos aquí. ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? Claro que sí. Dice aquí este texto: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, dice que Dios va a dar el maná, y la forma en la que lo va a dar, dice aquí, en la última parte del versículo: para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. El asunto es que cuando Dios dice esto, le hace esta prueba al pueblo de Israel, todavía no han llegado al monte Sinaí, todavía Moisés no ha subido al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Así que de esta forma queda refutada la idea de que el sábado fue ordenado para el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando Moisés subió a recoger los 10 mandamientos. Queda demostrado que el que piensa, el que sostiene la idea de que el sábado comenzó en el monte Sinaí, está equivocado. Porque hay evidencias bíblicas de que el sábado fue observado antes del monte Sinaí. Y tenemos el capítulo de Éxodo 16. Allí se le instruyó al pueblo de Israel la manera correcta de observar el sábado, y todavía Moisés no había recibido los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Los 10 mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedra aún no habían sido dados a Moisés y al pueblo de Israel. Así que el sábado fue guardado antes de los 10 mandamientos, antes del monte Sinaí, incluso antes del pueblo de Israel en el desierto, porque nótese que dice: para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Todavía no han sido probados acerca de si andan en la ley o no. No han sido probados con el maná en la cuestión del sábado, y Dios quiere saber si andan en la ley. Esto denota claramente de que el conocimiento acerca de la ley de Dios debe haber sido transmitido, debe haber sido explicado al pueblo de Israel mucho tiempo atrás,
Y por eso Dios, con justicia, puede hacerles esta comprobación, esta prueba. ¿Comenzó la ley en el monte Sinaí? Por supuesto que no. Los principios de la ley de Dios vienen desde la eternidad. Eso lo hemos estudiado ya en uno de nuestros temas anteriores, cuando estudiamos acerca del papel de la ley en el Evangelio. Vimos un tema donde hablábamos sobre la eternidad de la ley. Así que la ley de Dios es eterna. Y esos principios de la ley de Dios que Adán y Eva aprendieron fueron transmitidos de forma oral de padres a hijos. Y así Abraham tenía pleno conocimiento, como vimos en Génesis 26:5. Abraham tenía pleno conocimiento acerca de los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Eso lo dice claro Génesis 26:5. Abraham conocía la ley de Dios. Por supuesto, Abraham se lo enseñó a Isaac. Isaac se le enseñó a Jacob y a Esaú. Y Jacob se le enseñó a sus hijos. Y esta familia fue la que entró a Egipto, y de esta familia es que viene todo el pueblo de Israel. Así que cuando Dios dice que va a probar a su pueblo si andan en su ley o no, es para ver qué tanto recuerdan ellos acerca de los principios de la ley de Dios, que fueron dados originalmente a Adán en el jardín del Edén, y fueron transmitidos de forma oral hasta que llegamos al pueblo de Israel. Y la razón por la que Dios quiere probarlos acerca de si andan en su ley o no, es debido al hecho de que ellos venían de una nación pagana, venían de Egipto, y en Egipto habían olvidado por completo la fidelidad a Dios, habían olvidado los mandamientos de Dios. Y ahora Dios quiere saber qué tanto recuerdan de su ley. Y nótese que para probarlos, a ver si andan en la ley, Dios escoge el cuarto mandamiento, que hemos aprendido que es el corazón, el sello de la ley de Dios. Y vamos a leer acerca de esta prueba en los versículos desde el 14 hasta el 30. Dice así: Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otros menos, y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ahora escuchen esto que es importante, y aquí está la orden específica de Dios acerca de cómo debía recogerse el maná. Dice aquí el versículo 19, les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana, no guarden para el siguiente día. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Ellos dirían: ¿y si mañana no cae? ¿Y si mañana no hay? Yo voy a guardar un poquito para mañana. Dice que guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió, se echó a perder. Y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Ahora noten esta parte importante. Dice el versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy
no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo, como ya habían visto el hecho de que si guardaban para el otro día se echaba a perder, y ellos pensarían, ¿y cuál es la diferencia? Mañana va a ser un día de 24 horas como todos los días, mañana va a salir el sol. Si lo guardo para mañana se va a echar a perder también. Ya hemos comprobado que si lo guardo de domingo para lunes, se echa a perder. Si lo guardo de lunes para martes, se echa a perder. Y así sucesivamente, de martes a miércoles, de miércoles a jueves, de jueves a viernes, que me garantiza a mí de que si lo guardo el viernes, mañana no va a estar echado a perder. Ya yo veo que si lo guardo de un día para otro, lo voy a echar a perder. Además, si ha caído todos los días, ¿por qué no va a caer mañana? Aquí había una prueba de fe y lealtad a la ley de Dios. No se hallará, dice el versículo 26. Ahora el 27 dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger. Eran tercos y duros contra la ley de Dios, y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ahora la paciencia de Dios se empieza a agotar. Dice Dios, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Se refiere al sábado. Mirad que Jehová os dio el día de sábado, el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el día 7º, en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. De esta historia podemos aprender varias cosas que son irrefutables. Tenemos claro que el sábado estaba instituido mucho antes del monte Sinaí, antes del pueblo salir de Egipto, porque Dios quiere comprobarlo si se recuerdan de su ley, si recuerdan, si andan en la ley de Dios o no. Y esa ley venía desde ¿cuándo? Desde Abraham, porque Abraham guardó los estatutos, los decretos, los mandamientos y las leyes de Dios. Y venían de mucho más atrás, de Adán y Eva, que también guardaban el sábado. Todo el pueblo de Dios, toda la descendencia del linaje santo de Dios, guardó el sábado. Ese conocimiento tristemente se perdió allí en Egipto, y ahora al salir de Egipto Dios quiere comprobarlos acerca de qué tanto recuerdan de la ley de Dios. Así que cuando alguien les diga, no, pero el sábado es de los judíos, Dios se lo dio a los judíos, perdón, pero en Israel no solo había judíos, había hasta una multitud mixta. Había incluso personas que no eran israelitas. Tampoco Abraham era israelita. Abraham no era judío. Adán, el padre de la raza humana, no era judío. Así que el sábado no tiene que ver nada con los judíos. Es para el hombre, dijo Jesús, es para la raza humana. Tampoco tiene que ver nada con el monte Sinaí. Es más, tampoco tiene que ver nada con la cruz y con el plan de salvación. A ver, no me malinterpreten. El sábado tiene un papel importante en la santificación, y lo vamos a estudiar, y en el plan de redención. Pero el propósito original del sábado, al ser instituido allí en el Génesis, en el Edén, en la creación de este mundo, ese propósito original no tenía nada que ver ni con el pecado ni con el plan de redención, porque algunas personas les van a decir que el sábado era un símbolo del sacrificio de Cristo y que el sábado iba a estar hasta que Cristo muriera en la cruz. Pero el sábado originalmente estaba instituido para la raza humana antes de la entrada del pecado, y fue el pecado el que hizo necesario el plan de salvación y una cruz. Así que si el sábado estaba antes del pecado, no tiene nada que ver ni con el pecado, ni con la expiación, ni con la cruz, ni con el sacrificio de Cristo. Así que señalar que el sacrificio de Cristo en la cruz quitó o anuló el sábado es errado, porque el sábado nada tenía que ver originalmente con el plan de redención, con la expiación. El sábado, su propósito original, estaba antes de que se pusiera en ejecución el plan de redención. Por supuesto, tras entrar en función el plan de redención, el sábado también adquirió un nuevo significado y una nueva función.
pero sus orígenes no estaban relacionados con la cruz de Cristo. Y fue observado antes del monte Sinaí. Así que el pueblo de Israel, podríamos decirle que en esta evaluación que Dios hizo en Éxodo 16, desaprobó la prueba, porque demostraron con su experiencia de que se habían olvidado de la ley de Dios. No tenían fe en Dios, no confiaron en las promesas de Dios. Por lo tanto, muchos se levantaron al siguiente día con maná guardado en su casa y estaba echado a perder. Tenía gusanos y tenía peste. Otros, cuando llegó el sábado, salían a buscar maná y el maná no había caído. Les faltó fe, no confiaron y no querían guardar los mandamientos. Dice Dios: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y alguien podría decir: ¿pero qué mandamientos y qué leyes si todavía no hemos llegado al Sinaí? Los mismos mandamientos y las mismas leyes que guardó Abraham, que guardó Adán, y que todo el linaje santo de Dios había conservado de forma oral, los principios de la ley de Dios. Un punto más que podemos aprender de esta historia está en el hecho de que para Dios no todos los días son iguales. Algunos dicen: pero todos los días son de Dios, todos los días son iguales. Hay un problema aquí, porque la enseñanza bíblica de Éxodo 16 nos demuestra de que Dios no considera iguales todos los días. De hecho, es Dios quien hace la distinción entre día y día. ¿Fue Dios el milagro del maná? ¿Era un milagro de Moisés? No. ¿Era un milagro del pueblo de Israel? ¿Un milagro de los judíos? No, el milagro lo ejecutaba Dios. Dios enviaba el maná cada día. El viernes enviaba una doble porción y el sábado no enviaba. Y ese proceso se repetía todas las semanas. Entonces, ¿quién era el que hacía la distinción entre día y día? Dios. La hacía Dios. Entonces, para Dios no todos los días eran iguales. Dios consideraba el sábado, el séptimo día, un día especial y santo. Así que fíjense, todo lo que hemos demostrado bíblicamente, solo desde el Génesis hasta Éxodo 16, acerca del sábado. Cuando alguien les dice: no, el sábado es de los judíos, fue dado a los judíos, fue para el pueblo de Israel. Error, estás equivocado. Toda la evidencia bíblica demuestra que no es así. El sábado es para la raza humana. Los propósitos originales del sábado eran para el hombre. No, el sábado comenzó a ser ordenado y guardado en el monte Sinaí. No, tampoco. Fue guardado antes del monte Sinaí. Y fue guardado antes como una comprobación a ver qué tanto recordaban de la ley de Dios. Así que los principios de la ley de Dios están mucho antes del monte Sinaí. Entonces, en esta historia llegamos a Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si notan, el cuarto mandamiento comienza con ¿qué palabra? Acuérdate. Y todo esto tiene un contexto histórico. Ahora entendemos por qué razón Dios dice acuérdate. Y es porque lo habían olvidado. ¿Dónde lo olvidaron? Lo olvidaron en Egipto, en la esclavitud, en el pecado, en la idolatría. Habían olvidado al Dios verdadero. Habían olvidado hasta su nombre. Entonces, Dios en el cuarto mandamiento señala, como ya ellos habían fallado en la prueba que se les hizo antes, en el capítulo 16, para que yo los compruebe si andan en mi ley o no, y demostraron que no andaban en la ley de Dios, tuvieron que aprender una vez más a recordar los mandamientos y a empezar a guardarlos. Entonces Dios comienza el cuarto mandamiento precisamente con esta palabra: acuérdate del día séptimo, del día sábado para santificarlo, del día de reposo. Sigue diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El que vive en tu casa tiene que guardar el sábado. Si tú eres el dueño de la casa, el señor de la casa,
tú debes velar porque ese mandamiento se cumpla en el sábado. Que nadie trabaje, incluso un extranjero que venga de visita, dice la Biblia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Por qué enfatizo esto? Perdonen que vuelva y me hago un paréntesis acá. Porque algunos piensan, no, yo guardo el sábado, pero en mi casa el que quiera ver televisión que la vea. El que quiera trabajar, el que quiera cocinar o el que quiera hacer tal cosa, que lo haga. Pero la Biblia establece, dice aquí, que tú tienes que guardar el sábado y dice que contigo, dice que no puede haber alguien obrando o trabajando el sábado, dice ni tú, pero ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si vive bajo tu techo, tú eres responsable de lo que se hace en tu casa. Si eres el señor de la casa. Hay muchos cristianos que lamentablemente no tienen esa responsabilidad, porque no son los dueños y son a veces hijos de la familia, ¿ve? Y no son los amos de la casa, vamos a decirlo así. Pero si tú eres el señor de la casa, tienes que velar porque en tu casa se cumpla esto. Dice el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que, fuera de toda duda, incluso en el monte Sinaí, Dios está explicando que la razón por la que da este mandamiento del sábado y dice, acuérdate de santificar el sábado, es porque así lo hice yo allá en la creación. Los orígenes de este mandamiento no están aquí en el monte Sinaí, están allá en la creación. Por eso dice acuérdate, y por eso los comprobó antes de llegar al monte Sinaí. Les dice, vamos a ver qué tanto, a ver si andan en mi ley o no, qué tanto recuerdan. Así que yo creo que la Biblia da evidencias claras, evidencias aplastantes y definitivas acerca del origen del sábado, el propósito original de Dios para la raza humana a través de este mandamiento, y refuta toda idea equivocada acerca del sábado. Vamos a terminar este estudio en Éxodo 31, versículos 12 al 17. Entonces ahora Dios con su pueblo, Dios les confía al pueblo de Israel la custodia de la verdad. Les confía al pueblo de Israel la ley de Dios. Y les confía el evangelio, vamos a decirlo así, la verdad acerca de los principios del gobierno de Dios. Y dice allí en Éxodo 31, versículos 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Hagamos una pausa aquí. Entonces algunas personas, algunos cristianos, han pensado de que como dice aquí que es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, entonces el sábado es exclusivamente para el pueblo de Israel. Dios se lo dio al pueblo de Israel y solo los israelitas tenían que guardar el sábado. Nosotros no somos israelitas. Por nuestra sangre no corre sangre judía ni sangre de ninguna tribu de Israel. Así que nosotros no debemos guardar el sábado. Si nosotros tuviésemos que guardar el sábado, ya no sería una señal entre Dios y los israelitas. Entonces solo los israelitas tienen que guardar el sábado. Y esto realmente es una conclusión equivocada y errada. Una conclusión que pasa por alto todas las evidencias que hemos leído hasta acá. Hemos probado con evidencias claras que el sábado no era para los israelitas, era para el género humano, que sus orígenes están en la creación. Ahora, ¿por qué la Biblia aquí dice que eso es una señal entre Dios y su pueblo? La respuesta es simple, es sencilla. Resulta que solamente el pueblo de Israel era conocedor del Dios verdadero. A ellos Dios se les había manifestado. Dios los había escogido a ellos para que fuesen su pueblo especial, su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes conocen el pasaje. A ellos Dios les confió el mensaje del evangelio y los principios de su ley para que ellos lo proclamaran al mundo y evangelizaran a todas las naciones.
esta verdad, esta señal del sábado entre Dios y su pueblo no podía hacer con las naciones de Mesopotamia. No podía ir a la China, no podía ir al África, no podía dárselo a los griegos, a los moabitas, a los amonitas, a los edomitas. No podía dárselos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran paganos, idólatras, que no conocían al Dios verdadero. Y el pueblo de Israel estuvo a punto de olvidarlo por completo allí en Egipto. Pero como Dios los rescató de Egipto y les dio los principios de su ley, a ellos les confió el Evangelio. Y les confió el sábado, que sería un distintivo, una señal entre Dios y su pueblo verdadero. Pero toda persona que quisiera incorporarse a la adoración del Dios verdadero y a la fe del pueblo de Israel sería considerado también un israelita, porque un israelita genuino, en realidad la palabra Israel viene del nombre que Dios le colocó a Jacob, porque luchó con Cristo y venció, y por eso le puso Israel, que quiere decir vencedor. Entonces cualquier persona que lucha con Dios a través de la oración y vence la tentación, y vence sus defectos de carácter, y vence el pecado, es un vencedor, y por lo tanto es un israelita, según el mensaje de la Biblia. Pero todo eso vamos a estudiar en un tema específico que vamos a responder esta cuestión. ¿Es el sábado solamente para los judíos? Eso lo vamos a estudiar en un tema posterior. Ahora entendemos este pasaje, que les quede claro. No quiere decir que solamente el sábado iba a ser para los judíos o para Israel. Eso no es lo que quiere decir el texto, sino que Dios está señalando que el sábado es un sello, una señal, un distintivo entre Él y su pueblo fiel. Todo aquel ser humano que quiera obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. En este caso era el pueblo de Israel, porque había sido escogido por Dios con esta misión. Así que es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dice el versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo o eterno. Dice el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Una vez más, va a los orígenes del sábado. Una vez más tenemos aquí una conexión entre esta señal que Dios ha colocado entre Él y su pueblo, y va a los orígenes ¿de dónde? De la creación. De ese primer sábado que Dios bendijo y santificó, y que dice Cristo que fue hecho por causa del hombre, para la raza humana. Ahora Dios, esa verdad de que el sábado es una delicia, es un día santo y un día bendecido por causa del hombre, esa verdad, esa luz se las confió al pueblo de Israel. Y el pueblo fiel y leal al Dios verdadero llevaría esa observancia del sábado como un distintivo de que ellos reconocían a Dios como el Dios autor de la creación. De la misma manera hacemos hoy en día. Nosotros guardamos el sábado porque queremos ser considerados israelitas, vencedores. Y queremos identificarnos con este distintivo que señala que somos adoradores del Dios de la creación, del Dios verdadero. Y ese propósito, ese plan que Dios tenía para la raza humana en un origen que fue estropeado por el pecado, pues en nosotros va a ser restaurado. El plan original de Dios no va a ser estropeado. Era el plan original de Dios que el hombre guardara el sábado para siempre. Y así nosotros queremos que ese plan se cumpla en nuestra vida. Bueno, hasta aquí. En nuestra próxima clase vamos a continuar la tercera parte de la eternidad del Santo Sábado. Estamos haciendo un recorrido en la Biblia de todas las evidencias que hablan con claridad acerca del mandamiento del sábado y el propósito de Dios con esta ley. Que Dios les bendiga. Amén.